El mantón de Manila es parte de nuestra esencia, seña de identidad de nuestra tierra. Su origen es muy remoto en el tiempo y muy lejano en la distancia. Fueron los chinos los que hace varios siglos crearon el mantón de Manila, esta pieza indispensable que puede considerarse una auténtica obra de arte. Tomó su nombre de Manila por ser punto de partida de las rutas comerciales en la dorada época imperial española. La burguesía cubría sus hombros con esta delicada y colorida prenda, protagonista de zarzuelas y letrillas, de cuadros y de obras de arte. Otros dicen que fueron las cigarreras sevillanas las que dieron uso a un delicado tejido que envolvía el tabaco llegando de América, bordándolo a su antojo y creando mantoncillos de colores con los que cubrían sus hombros. Aunque esta teoría no está documentada, su romanticismo y belleza hace que siga escuchándose en numerosas localidades. La canto en el Principal.
copa de Aragón, gótica de invierno. En mi corazón, alegría siento. Copa de Aragón, como el mismo sol. Y para el invierno me das tu calor. Que para el invierno me das tu calor.
Plaza del Torico, Plaza de San Juan, la jota inmortal llegó el cantará. La jota inmortal llegó el cantar.
¿Damos por acabado? ¿Qué falta? Los labradores. Pues vamos a ver, los labradores. Si estos señores quieren. Teatro en el Centro de la Mujer, a las 6 de la tarde.